Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder estar acá nuevamente con el propósito de continuar escudriñando juntos la santa palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión queremos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender el tema que hemos titulado Las primogenituras de Cristo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué aspecto de la vida de Cristo tiene a Dios el Padre sumamente contento. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 19 y Colosenses 2, versículo 9, que dicen así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miremos en primer lugar lo que dice el capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre que en él, hablando de Cristo, habitase. Luego, si conectamos esta frase con lo que dice el capítulo 2, toda la plenitud de la deidad, tenemos que concluir que el aspecto que le agrada a Dios el Padre y que lo tiene sumamente contento con respecto a la persona de Cristo es que Cristo Jesús es un ser divino pleno y un ser divino completo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver a quién se parece Cristo en su estado de plenitud divina y de completa perfección. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 15, que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Notemos cómo inicia el texto bíblico. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, podemos entender que Cristo, en su estado de plenitud divina y en su estado de completa perfección, es la imagen misma del Dios invisible, que es Dios el Padre. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué fue lo que hizo Cristo como miembro de la deidad que le agradó mucho al Padre. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 16, que dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque en él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Con esto leído, podemos llegar a la conclusión de que lo que Cristo hizo como miembro de la deidad y que le agradó mucho al Padre fue haber creado absolutamente todas las cosas. Cristo creó lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, porque es el gran creador del universo y lo hizo todo con la aprobación y con el agrado de su Padre.
¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son los seres que fueron creados por medio de Cristo y que son invisibles para nosotros. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 16, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: porque en Él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estos 4 términos o conceptos que hemos mencionado, tronos, dominios, principados y potestades, son referencias a toda la hueste angelical que son invisibles para nosotros, que están en los cielos y que absolutamente todos, incluyendo Lucero, fueron creados por Cristo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es uno de los propósitos fundamentales por la que Cristo el Creador derramó su sangre en la cruz. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 20, que dice así: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En primer lugar, quiero que nos enfoquemos en la parte final del texto, mediante la sangre de su cruz, porque uno de los propósitos fundamentales que tenía Cristo, el gran Creador, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, aparece en la parte inicial del texto. Por medio de Él, el gran Creador, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, refiriéndose a los seres pecadores terrenales, como las que están en los cielos, refiriéndose a los seres santos angelicales. Todos y cada uno de estos seres creados que hoy están divididos por el pecado, serán reconciliados en un universo perfecto, porque Cristo obtuvo ese derecho haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver quiénes son los seres humanos que eventualmente participarán de esa tan anhelada reconciliación. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 18 y versículos 21 al 22, que dicen así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
En primer lugar, quiero destacar lo que dice el versículo 18, del cuerpo que es la iglesia, porque de todos los seres humanos que hemos habitado sobre la faz de la tierra, los únicos que serán tomados en cuenta para eventualmente participar de esa tan anhelada reconciliación universal son los seres humanos que han estado en la iglesia de Cristo. Sin embargo, el versículo 21 enseña que de todos los que están en la iglesia, hay unos que serán descalificados. Y la razón es muy sencilla, porque hay muchos individuos que están en la iglesia, pero son enemigos en vuestra mente y son individuos que siguen haciendo malas obras. Por consiguiente, aunque están en la iglesia, por el hecho de ser enemigos en sus mentes de Cristo y de todo lo espiritual, y siguen haciendo malas obras, viviendo en la carne, ellos no podrán participar de esa tan anhelada reconciliación. No obstante, el versículo 22 termina diciendo que hay otro grupo de personas que están en la iglesia que sí tendrán el privilegio de ser parte de esa reconciliación universal. De hecho, el texto dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, llevará a todos los integrantes de su iglesia que han sido transformados por el Espíritu Santo de seres pecadores a seres santos, seres sin mancha e irreprensibles. Cristo los llevará delante de Él para presentarlos como sus trofeos, como la evidencia de su poder transformador delante del universo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 7, donde queremos ver por qué Cristo se ganó el derecho de ser llamado el primogénito de entre los muertos. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 18, que dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiero que notemos que el texto identifica a Cristo como el principio, porque Él es en realidad el creador y el fundador de la iglesia. Además de eso, el texto menciona que Cristo también es la cabeza, porque eso significa que Él es el dirigente por excelencia de la iglesia. Sin embargo, el creador y dirigente hizo a la iglesia con libre albedrío, con libertad de elección. Y lamentablemente, la iglesia decidió rebelarse contra su creador para vivir una vida de pecado. Fue por eso que el creador decidió despojarse de su gloria, nacer en este mundo, morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día con la finalidad de salvar a su iglesia. Y es por eso que el texto dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, porque en este contexto la palabra primogénito tiene que ver con el primero en importancia. Cristo es el primero en importancia entre todos los muertos resucitados, porque Cristo es el fundador y creador de la iglesia.
es el dirigente por excelencia de la iglesia y también es el único salvador de la iglesia. ¿Y cómo la salvó? Muriendo y resucitando en victoria. Por lo tanto, es el primogénito de entre los muertos, el primero en importancia. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué Cristo se ganó el derecho de ser llamado el primogénito de toda creación. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículos 17 y 15, que dicen así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiero que notemos que el texto 17 inicia diciendo: y Él, refiriéndose a Cristo, es antes de todas las cosas. En otras palabras, antes que existieran las criaturas, ya existía Cristo, que es el Creador. Luego el texto agrega: y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que todas las criaturas que viven por el poder de Cristo como Creador, también dependen de Cristo para subsistir. Por lo tanto, dependen del Creador para vivir y también dependen del Creador para subsistir. Esa es la razón por la cual el texto 15 dice que Cristo es el primogénito de toda creación, porque en este contexto la palabra primogénito tiene que ver con el primero en importancia. En el tema de la creación, Cristo tiene el primer lugar en importancia porque todas sus criaturas viven por su poder y todas sus criaturas subsisten por su poder. Esa es la razón por la cual Él y nadie más es el primogénito de toda creación, porque es el único y el primero en importancia en el tema de la creación. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué es tan importante que Cristo sea reconocido como el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículos 15 y 18, que dicen así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Notemos que en el texto 15 menciona claramente que Cristo es el primogénito de toda creación. Luego el texto 18 agrega que Cristo también es el primogénito de entre los muertos. Y la razón por la cual es muy importante que reconozcamos a Cristo como el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos es por lo que dice la parte final del texto 18, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, cuando hablamos del tema de la creación, Cristo tiene el primer lugar en importancia, el primer lugar en jerarquía, porque Cristo es el gran creador. Cuando hablamos del tema de la resurrección de los muertos, Cristo tiene el primer lugar en importancia, tiene el primer lugar en jerarquía, porque Cristo es la resurrección y la vida.
Esto es muy importante entenderlo porque cualquiera que sea el tema bíblico que se esté estudiando, Cristo tiene que tener el primer lugar en importancia, el primer lugar en jerarquía. Él tiene que tener la preeminencia porque Él es el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de toda enseñanza de la palabra de Dios. Con eso dicho, ahora sí estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que toda creación debajo del cielo debería de conocer y cumplir antes de morir. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículos 23 y 16, que dicen así: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Notemos lo que dice el versículo 23. Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Luego el texto 16 agrega: todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque lo que toda creación o toda persona debajo del cielo debería de conocer y cumplir antes de morir es que Cristo es su creador. Deberían de conocer eso y deberían de cumplir con el propósito especial por el cual fueron creados por Cristo, porque el texto dice claramente que fueron creados por medio de Cristo y fueron creados para Cristo. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que permítame repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial, donde lo primero que vimos fue que a Dios el Padre le agrada sobremanera que Cristo sea un ser divino, completo y pleno, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vimos también que en su condición divina, plena y completa, Cristo es la misma imagen de Dios el Padre. Por otro lado, estudiamos que en su condición divina, Cristo es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y todo lo creó con la aprobación y con el agrado de su Padre. Por otro lado, nosotros vimos que lo que Cristo creó, que para nosotros es invisible, son todos los seres angelicales que viven en el cielo. Inclusive estudiamos que uno de los propósitos fundamentales por el cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario era para reconciliar al universo dividido por el pecado, reconciliar a los seres terrenales que hemos pecado con los seres celestiales y angelicales que nunca han pecado. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los únicos seres humanos de todos los que han sido creados que podrán disfrutar de esa reconciliación universal son aquellos integrantes de la Iglesia de Cristo que han sido transformados en santos, sin mancha e irreprensibles. Además de eso, estudiamos que la razón por la cual
Cristo es el primogénito de entre los muertos, el primero en importancia, el primero en jerarquía, es porque Él es el fundador de la iglesia, el dirigente de la iglesia y también es el salvador de la iglesia. Vimos por otro lado que también Cristo debe de ser reconocido como el primogénito de toda creación, porque todos los seres creados dependen de Él para vivir y también dependen de Él para subsistir. Inclusive nosotros analizamos que es sumamente importante reconocer las primogenituras de Cristo en el tema de la creación, al igual que en el tema de la resurrección de los muertos. Más bien, en cualquier tema bíblico, Cristo debe de ser el primogénito, el primero en importancia, el primero en jerarquía, para que en todos los temas Cristo tenga la preeminencia. Y lo último que estudiamos fue que lo que las personas deberían de conocer y de cumplir antes de morir es que su creador es Cristo Jesús, el mismo que murió en la cruz, y que su creador los creó para Él, los creó para que ellos cumplieran un propósito especial que Él tenía para sus vidas. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que sigamos escudriñando su santa palabra para darle siempre la gloria y la honra en cualquier tema que estemos analizando, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Y mientras hacemos eso, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la finalidad de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Mientras tanto, que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.